Buenos días, esto es Sistemas Operativos, lección 3, Procesos e hilos, y en este vídeo vamos a ver los servicios para hilos en el sistema operativo. Los servicios son similares a los que hemos visto en procesos pesados, es decir, podemos crear un hilo de forma similar a un proceso pesado, esperar a que termine su ejecución, terminar la ejecución o ver cuál es el identificador de ese hilo. De forma similar a fork, existe pthread create. La diferencia es que for lo que hace es un duplicado del proceso, mientras que pthread create crea un nuevo hilo a partir de una función que pasa a ser el código de ese hilo. Wait es similar a join, espera por, en el caso de pthread join, por un hilo. Exit, en proceso pesado, bueno, pues la función similar es, el servicio similar es pthread exit, que permite terminar la ejecución de un hilo. Y de forma similar a getPid, que permite conocer el identificador de un proceso, pthread permite conocer el identificador de un hilo. Para más información de todas estas funciones y más que tienen los servicios de hilos, lo recomendado es consultar las páginas de manual. Por ejemplo, es posible utilizar man pthread create para consultar toda la información relativa al servicio asociado. Incluso en algunas partes del manual vamos a encontrar ejemplos que nos pueden ser de utilidad. También, si no queremos consultar la página de manual en el terminal, es posible utilizar vuestro buscador favorito y poner man pthread create y nos saldrá distintos enlaces a una versión online de esa página de manual y posiblemente también sea la misma página de manual con los mismos ejemplos, que es fácil de copiar y pegar. En las transparencias se encuentra un breve resumen de las principales llamadas comentadas: pthread create, pthread join, pthread exit y pthread self. Vamos a echar un vistazo a cómo programar un ejemplo de hilos. Y lo mejor para ver un ejemplo es literalmente programar ese ejemplo. Si tuviéramos un directorio vacío y hacemos un hola mundo, en este caso de hilos, un threads hola mundo, lo primero que tendríamos que hacer, pues incluir nuestras librerías que vamos a necesitar para poder imprimir tiras de caracteres, pedir memoria si fuera necesario, etcétera, etcétera. Y de cara a utilizar hilos, vamos a necesitar incluir pthread.h. Vamos a poner nuestro programa principal, in main, in arc, pointer, arv. Recordemos que arv es un array de tiras de caracteres, de string, y nuestra función main devuelve 0 si todo ha ido bien. Ya tendríamos nuestro esqueleto de, vacío, pero nuestro programa principal. Lo que vamos a querer es crear un número de hilos. Vamos a definir como constante el número de hilos que queremos crear. Voy a poner en este ejemplo 5, podría ser cualquier otro. Y pues vamos a necesitar un bucle para decir que quiero desde i igual a 0 y menor que ese número de hilos y más. Y aquí dentro del bucle lo que voy a hacer es proceder a crear nuestro hilo con pthread create. Ahora veré qué parámetros necesita y si hubiera algún problema, veré también cómo indica pthread create que hay algún problema. Pues lo que tendré que hacer es imprimir un error que sea lo más informativo para depurar posible. Lo que voy a hacer es decir que hay un error en pthread create y voy a imprimir el valor devuelto por pthread create. Y obviamente, si no puedo crear hilos, no puedo continuar. Pues este mismo bucle para crear hilos nos va a venir bien para, voy a copiar estas 8 líneas, las voy a pegar aquí para esperar por esa ejecución de esos hilos. Voy a hacer un join de esos hilos y de igual forma, si hubiera algún problema en alguno de estos join, termino la ejecución. Bien, ya tengo un esqueleto para crear y, como veis, esperar por una serie de hilos. Si yo pido información de cómo es pthread create, vamos a empezar por
usar la función de pthread-create, veré que nos indica que hay que pasar por parámetro el identificador de hilo crear, unos atributos, una rutina que va a ser la que se va a ejecutar y los argumentos a esa rutina. Tenemos aquí la descripción para más información de lo que hace la función, lo que recibe y, como veis, lo que devuelve. Si todo va bien, devuelve 0 y distinto de 0 significa que ha habido algún problema. Bueno, pues una vez que tengo esa información, copio los parámetros y aquí puedo ver que si devuelve 0 sería falso, no se ejecutaría esto, distinto de 0. Bueno, pues si esto es distinto de 0, daría error. ¿De acuerdo? Posiblemente pthread-join tenga la misma sintaxis. Entonces ya voy copiando. Y copio los parámetros que estaban en la página de manual y me encuentro que hay 4 parámetros que voy a tener que usar. Voy a tener que tener un identificador de hilo. Y como voy a crear varios hilos, bueno, pues voy a tener un array de threads y ese array va a tener tantos hilos como haya definido la constante numThreads. Y lo que voy a hacer aquí como primer parámetro es pasar por referencia el componente iésimo de ese array para que guarde ahí el identificador. Lo siguiente que necesito es un pthread-attrib. Y como puedo ver en la página de manual, respecto a pthread-attrib, voy a buscar. Nos dice que, si attrib es null, se usa con las opciones por defecto. Bueno, pues voy a poner aquí null para que sea con las opciones por defecto. Lo siguiente es indicar una rutina que va a ser el main de ese thread, es decir, que ese va a ser thread main. Bueno, pues esa rutina, como podemos observar, tiene una forma de una función que devuelve un puntero a void. Ese thread main va a tener un argumento que es un puntero a void y aquí tendríamos el cuerpo de nuestra función. Y por último, tenemos aquí los argumentos que vamos a pasar, como se puede ver, a este thread main. Lo que pongamos aquí es lo que le va a llegar a esta variable de aquí. Inicialmente, pues podemos poner, si queremos, en vez de null, podemos indicar que esto, pues el identificador lo convierta a un long y ese long lo convierta luego a un void pointer. Voy a hacer dos casting para que ese valor i se convierta en un valor entero de 64 bits y esto lo convierta en un puntero a void. Y de esa forma le llega pues ese iésimo como si fuera una dirección de memoria. Obviamente sé aquí que args no va a ser una dirección de memoria, va a ser voy a poner si queremos aquí un long, un identificador de hilo y esto voy a decir que esto pues convierta arg de vuelta a un long. Bien, ya tengo la creación y ¿qué podemos decir qué podemos hacer dentro del hilo? Pues ya que estamos con un hola mundo, pues vamos a hacer un hola mundo desde el hilo y vamos a indicar tanto %d /n para que tengamos aquí, pues nuestro identificador y queremos terminar, pues utilizaremos pthread-exit y veremos qué argumentos tiene pthread-exit. Para ello volvemos otra vez a la página de manual y vemos man pthread-exit y nos indicará que tiene un único argumento que es el valor de retorno de ese hilo hacia el join. Pues vamos a poner que nuestro valor de retorno en este caso va a ser null. Ya tenemos nuestro main del hilo y tenemos creado el hilo. ¿Qué tendremos que hacer? Pues pthread-join. De forma similar a antes, voy a hacer man pthread-join. Como podéis ver, no hace falta aprenderse lo que son cada una de las funciones. Obviamente, conforme más programemos, pues llegará un momento que como son las funciones 5 más usadas, no las acabaremos aprendiendo de memoria. Entonces, indico aquí el hilo por el que quiero hacer una espera. En este caso será nuestro array el iésimo.
En este caso, y a diferencia de pthread create, no lo paso por referencia, sino por valor es-identificador. Y aquí pues se va a guardar, como se puede ver, en un puntero a void por referencia, lo que nos devuelva ese hilo. Bueno, pues voy a declararme aquí un void redval, y ese void redval que veis en esta llamada de aquí, lo que vamos a hacer es capturar ese valor. Realmente lo que queremos, más que capturarlo, es descartarlo. Si echamos un vistazo a qué hace ese valor redval, nos dice que si no es null, pthread copia el valor de exit. Y bueno, pues si es no null es cuando lo copia, pues podríamos poner null para que no lo copie. Con lo cual podremos poner, en vez de esto, null y queremos descartar. Y ya tenemos, repasemos, un programa principal que crea en un bucle varios hilos. Y una vez creado ese programa principal, lo que hace es, en un bucle, volver a esperar por la finalización de cada uno de esos hilos. Y finalmente hace un return 0. Recordemos que el programa principal en sí es un hilo, con lo cual podríamos también hacer un exit null si quisiéramos terminar directamente el hilo principal. Voy a comentarlo, pero bueno, es posible. Cuando creemos los hilos, lo que vamos a hacer, como se puede ver aquí, es ejecutar la función threadMain. Esta función threadMain que hemos indicado imprime y termina su ejecución. Y con esto vamos a intentar ver, bueno, pues si compila. Para compilar, pues gcc-wall para que nos avise de todos los warnings, -g para que nos indique información de depuración, y lo que vamos a hacer es -o para decirle el nombre de nuestro fichero ejecutable y, en este caso, nuestro fichero .c. Cuando vayamos a compilar, veremos que, eso sí, nos va a dar fijo un error al final, como podéis ver, que es que nos falta, no está definido estos símbolos. Para ello hay que utilizar la librería pthread. Tenemos que añadir a nuestra línea de compilación con hilos -lpthread. Y de esa forma, bueno, pues ese error de enlazado no nos aparece. Pero sí nos aparece, como podéis ver, en la línea 14, en la columna 37, esto lo que significa aquí, un warning de que hemos pasado tanto %d, pero se espera un argumento long, con lo cual, bueno, pues podemos editar, irnos 2 puntos a la línea 14 y cambiar ese tanto %d por ld, long, y de esa manera no tendríamos problema. Alternativa, pues poner aquí que en lugar de ser un long, esto lo convierta a un entero. Cualquiera de las dos alternativas nos va a permitir, bueno, pues indicar que queremos imprimir. Ya tenemos compilado sin warning, sin errores. Tendremos un thread hola mundo.c y un hola. Si hacemos un file de cualquiera de ellos, nos dirá que hola es un ejecutable y el .c que es un código fuente. Vamos a hacer ./hola. Y como podemos ver, bueno, pues podremos ejecutar varias veces. La primera, casualmente 0, 1, 2, 3, 4, se ejecutan los hilos en orden, pero como se puede ver en las siguientes ejecuciones, no tiene por qué. El orden de ejecución de los hilos y de creación, bueno, pues depende de muchos factores de planificación en ese momento de la máquina y podría ser cualquiera. Y con esto tenemos nuestro pequeño programa de ejemplo que tenéis aquí codificado y, bueno, pues podéis ver cómo funcionan los hilos. Son muy fáciles de utilizar. ¿Qué más se puede hacer con los hilos? Bueno, tenemos ese atributo que hemos puesto null para que sea por defecto, pero podríamos indicar con esos atributos la posibilidad de que podamos esperar por el hilo o no, es decir, hacer un join o no, establecer el tamaño, establecer la dirección de inicio de la pila e incluso la política de planificación por defecto. Podemos tanto obtener qué valor se está utilizando en este momento como cambiarlo. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar pthread attr init, pthread attr y después las funciones que hemos estado viendo para indicar en ese attr, en ese attrib, esa variable attr, bueno, pues indicar qué valores queremos utilizar o obtener.
En estos ejemplos tenemos obtener el tamaño de la pila y poner otra vez el mismo tamaño. Y aquí tenemos indicado también que queremos con setDetachState, tenemos esta constante, createDetached, que lo que nos permite es indicar que no vamos a hacer un wait por ese hilo. Claro está, ¿qué pasa si no hacemos un wait? Bien, lo mejor para verlo es utilizar el programa que hemos estado haciendo, threads hola mundo, y vamos a cambiarlo para que no hagamos un join por esos hilos, y lo que vamos a hacer es tener una variable pthread_attr type attr, y en esa variable lo que vamos a hacer es primero del todo llamar a pthread_attr init para que inicialice nuestra variable, y después pthread_attr setDetachState, le indiquemos a nuestro attr que queremos un pthread create detach. Insisto, cuando vayáis utilizando os acabaréis aprendiendo ciertas cosas de memoria. Todas estas funciones insistimos mucho en que todas devuelve pues un diagnóstico de si ha ido bien o mal. Y lo apropiado en este caso siempre es comprobar, siempre que podáis comprobar si ha habido algún problema, y si ha habido algún problema, bueno, pues poner todo lo necesario para informar. Yo lo voy a obviar en este ejemplo, que es muy simple, pero la recomendación es que siempre hagáis como hemos hecho antes, comprobación de todos los errores. Bien, en vez de null, vamos a pasar por referencia a ttr. Y con ello vamos a intentar compilar nuestro programa. Hola de nuevo, vamos a utilizar, podéis ir buscar con history, recordar los mandatos últimos ejecutados, y si yo quiero repetir, como podéis ver aquí, este mandato de aquí, el 781, simplemente tengo que hacer admiración 781 y se repite. Bien, aquí nos indica que la variable red, bueno, pues no está usada. Es esta variable que había indicado para diagnósticos. Bueno, puedo poner aquí que se utiliza al menos en pthread_create y con ello no tendremos problema. Si yo pongo hola, ¿va a funcionar? Bueno, vamos a hacer un análisis antes de ejecutar, siempre intentar pensar qué debería de salir. Ese ejercicio viene muy bien para comparar lo que esperáis con lo que obtenéis y ver si hay divergencias. Y lo que esperamos es, obviamente, que se creen 5 hilos, cada uno de esos hilos imprima y termine. Pero tenemos que tener en cuenta que el main se está ejecutando un hilo, en un hilo, que una vez que haya creado estos hilos, lo que va a hacer es terminar. La cuestión es, si el main termina, el hilo principal que crea los hilos termina, ¿eso provoca que termine el resto de hilos? Bueno, vamos a ver qué nos vamos a encontrar. Si yo ejecuto hola, como podéis ver, no siempre terminan todos los hilos. Algunas veces ni siquiera termina ningún hilo, otras 3 hilos. Como termina el hilo principal antes, es posible que mueran todos. Por lo tanto, aquí una opción es hacer un sleep de unos cuantos segundos, puedo esperar 10 segundos, y de esa manera, bueno, voy a intentar compilar, a ver si me deja, me dice que está implícito sleep, tengo que hacer un man2 sleep para preguntar, bueno, voy a poner man3, a ver si está en la sección 3 de manual, y nos dice que está en unistd esa función, ¿vale? Pues incluyo, además de todo lo anterior, unistd. Compilo, admiración gcc, repite el último mandato que empiece por gcc, vuelvo a ejecutar, y en este caso, pues sí se ejecutan todos los hilos, y de hecho, bueno, pues como podéis ver, ese sleep de 10 segundos está esperando pues casi de más, ¿de acuerdo? Se asegura que se han ejecutado todos, pero no hacemos un join, pero en contra tenemos que hacer, bueno, alguna otra forma de conocer cuando terminan todos, porque si no, si termina el hilo principal antes de tiempo, morirían todos los hilos. Bien,
No obstante, insisto, es posible utilizar pthread detached como alternativa en algún momento que lo necesitéis. Más cosas. Por defecto es Joinable. Otra de las cosas que también podemos indicar es el nivel de planificación. Es una recomendación, el sistema operativo puede después no hacernos caso, pero en nuestra recomendación podemos indicar con pthread attr setscope si queremos que sea tipo PCS o SCS. Son siglas que no hay nada que temer, se refieren a pthread scope process, en los cuales se intenta pasar siempre que se pueda hilos del mismo proceso, o pthread scope system, que es que vamos a intentar, bueno, pues cuando hagamos round robin entre comillas entre hilos, bueno, pues no solo intentaremos buscar los hilos del mismo proceso para intentar aprovechar pues la caché que ya está llena, las tablas de página que ya están colocadas, bueno, pues por si acaso pues intentaremos ser un poco más gentiles, personas más gentiles, y intentaremos dar la CPU pues siempre que se pueda a hilos de cualquier proceso del sistema. Insistimos en que es una recomendación que el sistema operativo puede después actuar de otra forma. Por ejemplo, en Linux y en Mac, bueno, pues los usuarios siempre se esfuerza a que sea SCS, es decir, Scope System. Con el tamaño de pila, si tuvierais una función recursiva dentro de un hilo y os diera problemas, bueno, pues una de las cosas que podríais necesitar es ampliar el tamaño de pila por defecto. Y con ello terminamos este vídeo que muestra los principales servicios para trabajar con hilos.